Bienvenidos a Calidad de Vida. Esta mañana vamos a hablar del estrés postraumático, del estrés que surge a partir, como lo dice su nombre, de un evento traumático en la vida de cualquier persona, que puede ser un duelo, un accidente, un robo, divorcio, separación, abuso sexual y la llegada a nuestro país y al mundo también de una nueva terapia justamente para el abordaje del estrés postraumático, MDR. Y para ello hemos invitado a dos distinguidas profesionales que nos van a explicar justamente lo que es el estrés postraumático, lo que es el MDR y en qué casos se aplica. Y ya obviamente paso a presentarles a las profesionales. En este caso, a mi derecha, la licenciada en psicología y experta en riesgos psicosociales, Silvana Giachero. Y a su lado, la también colega psicóloga Ivonne Spinelli. Muy buenos días a ambas, muchísimas gracias por estar. Yo creo que antes de hablar, Ivonne, de esta nueva terapia que es MDR, y explicarle a la teleaudiencia que seguramente no sabe de qué se trata, sí explicarles lo que es y cuáles son las causas de un estrés postraumático. ¿Cómo no? Lo primer causa es que exista un evento traumático, pero no cualquier evento traumático. Ese evento traumático tiene que tener determinadas características. Tiene que ser posible causa de muerte o amenaza de muerte. Tiene que ser presenciado por la persona, experienciado. Cuando digo presenciado, basta con ser testigo de esa situación. Sí. Experienciado, vivido en carne propia, o enterándose de que eso le sucede a una persona significativa, un amigo o un familiar. Claro. Se trata de causas de muerte o de amenazas de muerte, de heridas serias, de violación sexual. Pero lo interesante es que no solamente debe ocurrir un evento traumático, porque no todas las personas que viven esa situación desarrollan un trastorno por estrés postraumático. Para que se desarrolle tiene que darse un interjuego entre ese evento traumático y factores personales de esa persona. Porque por suerte, en la mayoría de los casos no ocurre. Solo ocurre en el 30% de las personas donde se produce ese interjuego entre un evento con estas características y factores de riesgo de su historia personal, como maltrato, abuso, negligencia en la infancia o otros factores de riesgo, ¿verdad? Esas personas, ese 30% del que tú hablas, está más predispuesta, digamos, es más vulnerable o tiene un pasado que en definitiva ayuda a que experimente un estrés postraumático. Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Necesitamos las dos cosas para que ocurra el trastorno por estrés postraumático. Lo que yo decía es que por suerte solamente 3 de cada 10 lo desarrollan. Sí. Porque las otras personas que no tienen factores de vulnerabilidad en su vida, tienen lo que nosotros los psicólogos llamamos resiliencia. Sí. Es decir, la capacidad de afrontar esas adversidades. Conozco lo que es resiliencia y vaya qué importante que es tenerla, ¿no? ¿Verdad? Fundamental. Tanto es así que deberíamos desarrollar ayudar a desarrollar la resiliencia. Sin fundamental. Duda. No tengo ninguna duda. La capacidad de transformar un evento justamente adverso en una oportunidad. Transformar esa situación. Ivonne, antes obviamente de seguir, y esta técnica MDR, esta terapia, ¿qué tiene de novedosa, por lo menos en 2 o 3 titulares, para luego encarar otros aspectos con tu colega? Bueno, lo que tiene de más novedosa es la velocidad a la que funciona, porque hay determinadas terapias tradicionales que pueden llevar meses o que pueden llevar años para resolver un problema. Pero la terapia MDR tiene la capacidad de disolver ese impacto neurobiológico que el trauma
produce en nuestros cerebros. Sí. Porque el trauma no es algo que nos pasa por fuera, produce un impacto en nuestro cerebro, una información que no se pudo procesar, que queda congelada, y que entonces con la terapia MDR, dependiendo de las distintas formas de aplicación, Sí. el cerebro le permitimos que haga lo que no pudo hacer en el momento, porque quedó inundado. Entonces lo ayudamos a que el cerebro reprocese esa situación traumática. Sí. Le ayudamos a lo que el cerebro la mayoría del tiempo hace. Nosotros tenemos un sistema de procesamiento de la información frente a la que nos vemos con la realidad, y generalmente aprendemos aún de eventos traumáticos, pero a veces ese sistema de procesamiento de la información se traba, se bloquea, justamente por la naturaleza del evento traumático que congela ese recuerdo en las redes de la memoria, y que ese estar congelado es lo que va a dar permanentemente la sintomatología del trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. Claro. Psicóloga Silvana Giachero, y esta técnica del MDR que ha explicado recién en sus primeros aspectos tu colega, la psicóloga Ivonne Espinel, ¿se puede aplicar, por ejemplo, en áreas donde tú sos auténticamente especialista, como el mobbing, el acoso moral laboral y el bullying, el hostigamiento escolar? Sí, a mí fue un gran descubrimiento y me fascinó entrenarme como terapeuta en MDR, porque realmente los resultados que se encuentran son fabulosos en ¿Sí? muy corto tiempo. Y yo trabajo mucho en la emergencia, porque cuando tanto los padres me traen al niño a consultar como el adulto que está sufriendo una situación de acoso laboral, es en lo inmediato muchas veces para bajar los niveles de ansiedad. Claro. Y poder ir al otro día al colegio o poder ir al otro día al trabajo y poder enfrentar esa situación de tortura. Sí, hace unos años descubrí que en gran parte, yo diría en este caso en un 90% de los casos, tanto los niños como los adultos que están expuestos a este tipo de violencia, de acoso, sufren de estrés postraumático, ¿verdad? Y cuanto antes se trate, mejor, más rápido van a salir de esta situación. Y como ella decía, yo lo llamo como una herida en el psiquismo. Incluso hay una investigación que se está haciendo en España, donde, de muy difícil, lleva muchos años, porque la persona que sufrió acoso moral tiene que haber antes hecho una tomografía computada. Y ya hay algunos casos que se detecta que esa tomografía computada antes del acoso laboral no tenía nada, no aparecía ningún daño a nivel cerebral, y luego de sufrir el acoso moral hay un daño a nivel cerebral. O sea que esa herida que podemos materializar en el psiquismo se puede llegar a ver también a través de una tomografía computada en el cerebro. Y desarrollan una serie de síntomas que en poco tiempo la terapia de MDR sirve para que esa persona revierta la situación, más en estos casos que son de urgencia. Pero es maravilloso realmente. Sí, la verdad que sí. Seguramente la teleaudiencia debe estar tan sorprendida como nosotros, porque claro, se habla de la terapia conductista, se habla de la terapia psicoanalítica, no psicólogas, pero seguramente la teleaudiencia, y confieso que nosotros muy pocas veces escuchamos hablar de esta terapia MDR y con resultados tan rápidos. Si tú imagínate, Juan Carlos, que yo tenía pacientes de hace más de un año donde habíamos logrado avanzar y tomar decisiones, si se iba del trabajo, presentarse a otro, y esto en pocas sesiones logra que la persona piense diferente, vea lo que le pasó de un lugar diferente, lo interprete diferente, sobre todo elimina el sentimiento de culpa que se ha internalizado, la vergüenza, la crisis de pánico, el miedo a volver a pasar por la puerta, por el lugar, ¿tá? O esta cosa de que me cambio de trabajo pero estoy en permanente estado de alerta porque en cualquier momento pueden volver o puedo volver a padecer esta situación. Entonces, cuando Iñaki Piñuel fue el que me dijo, Silvana, tenés que hacer célebre referente español, capacitarte como terapeuta en MDR, y ahí sí vas a dejar de sentirte impotente y vas a sentir que realmente estás ayudando a tus pacientes. Y bueno, yo muy obediente, encontré que en Uruguay estaba ya hace varios años, y bueno, y me capacité, y ahora ya me falta la certificación a nivel internacional, que es una capacitación más. Ivonne, y en esta terapia, digamos, con resultados de acuerdo a lo que ustedes dicen, realmente maravillosos, sorprendentes y rápidos. ¿Quién juega el papel más importante? ¿Ustedes,
las psicólogas o el paciente o es un trabajo conjunto? Es un trabajo conjunto, es como una danza entre ambos. Ah, Pero quien juega el papel principal es el cerebro del paciente. el cerebro del paciente. Que es en realidad el que tuvo esa dificultad de no poder procesar lo que le pasó. A mí me gusta mucho esta terapia, además de sus muy buenos resultados. Digo, yo estoy haciendo esto desde el año 2000, pero anteriormente trabajaba con terapia cognitivo-conductual con muy buenos resultados. Cuando descubrí esto, hice una amalgama entre ambas orientaciones, lo que me da muy buenos resultados. Pero lo que tiene de maravilloso es que nos pone a los terapeutas en el lugar que siempre debemos tener, que es el de testigos, que tenemos un conocimiento técnico, pero que no estamos por encima de nadie. Y eso nos da en el trabajo psicoterapéutico algo muy lindo, que es acompañar al paciente y generar un vínculo que, si bien importa en cualquier tipo de orientación, en MDR es más importante, porque tú estás trabajando con esa persona que justamente por la situación en la que está muy vulnerable, y eso te permite y te da la posibilidad de ser testigo de situaciones maravillosas. ¿Cómo ese cerebro va a resolver algo que de pronto no había podido resolver antes? Muy bien, ya está hecha la presentación, obviamente, de esta nueva terapia, la MDR, tras sufrir un estrés postraumático, pero hay mucho para hablar del papel que juegan los profesionales y del papel que juega el paciente, su cerebro, como acaba de expresarlo la psicóloga Ivonne Spinelli. De todo ello hablamos inmediatamente después de la pausa. Iniciamos el segundo tramo de esta entrega de calidad de vida. Estamos hablando de algo muy frecuente esta mañana, del estrés postraumático después de una fuerte situación que experimenta cualquiera de nosotros y de una técnica novedosa que no es ni la psicoanalítica ni la conductista, MDR, con resultados prodigiosos, como lo expresaron las profesionales en el primer tramo, pero además en un tiempo muy rápido. Vuelvo a usted, psicóloga Ivonne Spinelli, ¿cuáles son los síntomas? Porque eso me parece bien importante de alguien que sufre un estrés postraumático. Sí, los síntomas son muy concretos. Los síntomas del estrés postraumático aparecen luego de 3 meses, por lo menos, de haber sufrido ese evento. ¿Tanto demoran? ¿No son inmediatos? A veces demoran más. ¿Más? Lo que aparece enseguida, lo que puede aparecer enseguida es un trastorno de estrés agudo, o sea, algo que se parece mucho al trastorno por estrés postraumático, pero todavía no lo constituye. Pero a veces el trastorno por estrés postraumático aparece de inicio demorado y aparece mucho tiempo después del evento. No es lo más frecuente. Lo más frecuente es que se empiecen a dar síntomas enseguida. Y lo más importante es que, si bien no todas las personas que sufren trastorno por estrés agudo van a desarrollar un trastorno por estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo, que va en el primer mes después de ocurrido el hecho, puede ser un predictor, y de ahí la importancia que tiene prevenir el trastorno por estrés postraumático, porque si intervenimos rápidamente, nosotros podemos en muchos casos prevenir otro cuadro. En el trastorno de estrés postraumático hay síntomas claros, que es la reexperimentación. La persona, aunque no lo quiera, le vienen imágenes del evento vivido, Sí. le vienen sueños recurrentes, pesadillas, a veces inclusive no quiere dormir para no tener esas pesadillas. Todo un intento de poder reprocesar ese evento que le ocurrió, porque los sueños tienen ese efecto. Nosotros soñamos muchas veces con cosas que todavía no tenemos resueltas, Sí. en un intento de poder asimilar esa situación. Aparecen también creencias exageradas, muy negativas, que son consecuencia de lo que le pasó. Porque hay que tener en cuenta que nosotros vivimos bajo la ilusión de invulnerabilidad. Si bien todos sabemos que somos mortales, no estamos pensando en eso. Sí, sobre todo los jóvenes, ¿no? Las personas más jóvenes se creen y están convencidas que son invulnerables. Invulnerables. Yo creo que a medida que transcurren los años,
vamos con el cable a tierra, dándonos cuenta de dónde estamos y que como cualquier mortal, Ivonne, somos vulnerables, en mayor o en menor medida. Sí, pero igual, Juan Carlos, eso que tú decís, si bien sabemos que somos vulnerables, no estamos esperando que ahora cuando yo salga me asalten, me violen. Para nada. Tenemos esa ilusión de seguridad. Sí. Entonces, este evento traumático, que es tan fuerte, parte en dos la vida en muchos casos. No dudo. Porque nos transforma, nos pone en un mundo que es diferente, que es un mundo que la persona está leyendo como amenazador. Sí. Vive en alerta permanente y a veces hasta cosas triviales que antes no le hubiera dado importancia pasan a ser indicativos, porque lo está exagerando tanto, de peligros, que no lo son. Y eso tampoco ayuda, porque tampoco ayuda a protegerlo. Después, otra cosa importante del síntoma es la evitación. Funcionamos como todos los animales, tratamos de evitar el dolor. Sí. Tratamos de evitar entonces recuerdos, pensamientos de ese evento. Tratamos de evitar, como decía bien Silvana hace un rato, los lugares, por ejemplo, los niños que sufren bullying no quieren ir a la escuela. Sienten malestar físico muchas veces, producto del estrés en el que viven, pero si no lo sienten pueden decir que lo sienten para evitar ir a esos lugares. Claro. Si hemos tenido, por ejemplo, duelos importantes y han ocurrido determinadas situaciones, en general tratamos de evitar esos lugares, ¿verdad? A veces los sanatorios quedan cargados de las emergencias, más que nada, ¿verdad? Es cierto. Quedan cargadas, entonces tratamos de evitar esto. Y después otra cosa importante es esta alerta en que la persona vive, claro, que a su vez va a traer repercusión física, sí, va a traer problemas de concentración, de memoria, de sueño, y va a traer que uno esté afectado en su funcionamiento normal. Sin duda. Silvana, siguiendo un poco el hilo conductual que marcaba Ivonne, entonces, en el caso del bullying y del mobbing se da, como decía ella, que el niño o el adolescente no quiere ir a la escuela o no quiere ir al liceo. Y pregunto, en el caso del mobbing, la trabajadora, que es en un 75% la víctima, no quiere ir a su trabajo. El tema es que la situación es tan perversa que por más que no quieran tienen que ir igual. Tanto el niño tiene que ir al colegio como el adulto tiene que ir a trabajar. Entonces eso es lo que provoca que muchas veces cuando están yendo a ese lugar hagan una crisis de pánico. ¿Crisis de pánico? Como un mecanismo de defensa, de no ir, el cuerpo se niega a ir a donde sabe que va a ser maltratado. Entonces hay una respuesta fisiológica frente a algo que está vivido como una amenaza, pero que es una amenaza real. Como decía Ivonne, no es un trauma específico, no vemos un trauma específico en el bullying o en el mobbing, no es un hecho puntual. Son un montón de hechos encadenados uno con otro, lo repetitivo y lo sistemático a lo largo del tiempo, en el cual un hostigador echa la bola a andar, pero va logrando el efecto de mimetización del resto del grupo, donde todos empiezan a atacar a este chico o atacar a este adulto. Entonces, lo que hace de lo repetitivo y lo sistemático es ir lastimando. Yo siempre doy el ejemplo, como si vos entraras a tu trabajo y te recibieran pegándote un latigazo, siempre en el mismo lugar. Eso va machucando, va marcando y hasta puede llegar a perder esa parte del cuerpo. Esto es lo mismo, todos los días un latigazo en tu aparato psíquico. Entonces estas pequeñas T van generando sí el síndrome de estrés postraumático. Por eso lo vemos que en casi todos los casos que por lo menos llegan a mi consultorio, las personas presentan estos síntomas. Y dentro de esos síntomas los que más veo son la evitación, el no querer ir, a veces ni siquiera el nombrar la empresa en la que trabaja, ni siquiera pasar por frente a la escuela, porque ya el niño empieza a desarrollar toda una sintomatología asociada a esa institución. Por otro lado, los trastornos del sueño son inmediatos. La persona enseguida que toma conciencia de lo que está sufriendo, empieza la noche a revivir. Pero revive todo tipo de situaciones y revive situaciones también donde él puede ir y defenderse, puede ir y contestarle a su victimario y enfrentarse. Estas pesadillas provocan que se despierten, que sigan pensando sobre el tema y eso hace que la persona no se pueda volver a dormir. A su vez, quieren hablar esto con todo el mundo y eso cansa a los familiares, cansa a los amigos, entonces la gente lo va dejando solo, pero él necesita hablar a ver si lo puede digerir
desde algún lugar. Y justamente al aplicar la terapia en EMDR, lo que la persona empieza a hacer es a digerir. Muy bien, ha sido realmente interesantísimo todo lo que nos han expuesto psicólogas Ivonne Spinelli y Silvana Giachero. Creo que ha sido simplemente la de esta mañana la puesta a punto. La tarjeta de presentación del estrés postraumático y de esta nueva técnica, de esta nueva terapia realmente maravillosa y novedosa, EMDR, de la que tenemos que seguir profundizando, por la que yo las invito a retornar a Calidad de Vida próximamente para seguirle dando más herramientas a nuestro público. ¿Les parece bien? Sí, Con mucho gusto. Y más instrumentos. Incluso, Juan Carlos, vamos a hacer ahora una experiencia de terapia en grupo, mira. una aplicación de terapia en EMDR a víctimas de mobbing. Estamos iniciando estos grupos de gente que quiere compartir su vivencia, y también sería muy importante para brindar una excelente